en comité. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. Estamos muy bien acompañados hoy día. ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo está Víctor? Estamos en sesión, así que estamos en sesión pero ¿cómo está? ¿Cómo te digo? Cuenta, señor secretario. Sí, señor presidente. En primer lugar, ha llegado un proyecto de ley que es iniciado moción de los honorables senadores señor Chaguán, señoras Gatica y Rincón y señores Cas y Macaya, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo que respecta a la atención de farmacias en las grandes urbes. Boletín 15.129-11. Luego tenemos dos solicitudes, una de la honorable senadora señora Jimena Órdenes, para que esta comisión considere invitar a la Comisión Nacional de Evaluación y Producción, CNEP, a fin de que exponga sobre su investigación de productividad en cobertura del sistema de salud y sobre aquellas propuestas que estimen necesarias para mejorar dicho sistema. Luego hay una solicitud del presidente de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMPOF Chile, señor Víctor Rodríguez, con la que solicita colaboración de esta comisión para trabajar y apoyar a las enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas o sin diagnóstico, normando e incorporando dentro de la legislación sanitaria chilena tres conceptos que son básicos, pero no menos importantes: la definición de enfermedad poco frecuente, la definición de medicamento huérfano y declarar las EPOF de interés nacional. Perdón, respecto a ese último punto, queremos pedirle que se incorpore a la audiencia de mañana, que ya está contemplado recibir a FECHER, y la idea es que son dos federaciones, y yo quiero pedir además que se ponga en tabla el proyecto de ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes, que está en esta comisión hace 2 legislaturas, simplemente para los efectos de visualizarlo y mirar. Sí. Para mañana recordar que la sala puso una sesión de 15:30 a 16 horas, o sea que la sesión de salud... Sí, tenemos media hora. Sí, va a ser una Sí, sesión está de bien. 30 minutos. Sí, pero para comenzar la discusión. Tenemos el mismo medicamento con el senador Castro. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Por último, señalar que llegó una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Raimundo Robert, con la que remite un documento actualizado al año 2022 acerca de la legislación comparada sobre protección genómica que se había solicitado por parte de esta comisión. Ese informe debiera remitirse a la Comisión del Futuro, Desafíos del Futuro y Ciencia, porque va a ser esa comisión la que va a tramitar ese proyecto. Está acordada ese traslado y está puesto en tabla para el próximo lunes. Remitimos entonces a la Comisión de Desafío del Futuro. Muy bien. Esto es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muy bien. Respecto a los puntos de la tabla que hoy día, nos convocan, está el que modifica la ley 19.946 sobre protección de los derechos de los consumidores en relación a los sujetos de aplicación. A este punto fueron invitadas la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el director del Servicio Nacional del Consumidor, Jean-Pierre Cuchot. Señalar que efectivamente la ministra de la Corte Suprema se excusó. ¿Pudiera dar lectura? Sí, señor presidente. Se recibió en la Secretaría una nota de la señora ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Estimado señor presidente, junto con saludarlo, me dirijo a usted en referencia a la invitación a la sesión que celebrará la comisión que usted preside el día martes 5 de julio, con el objeto de conocer la opinión acerca del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores en relación a los actos sujetos a su aplicación. Al respecto, agradezco vuestra invitación, pero lamentablemente no podré asistir en consideración a que existen temas jurisdiccionales pendientes en la tercera sala de esta excelentísima Corte. Entonces tiene temas jurisdiccionales pendientes. No se lo puede, porque el tema, como tiene, se inhabilitaría. Como va a ganar el rechazo, no hay problema. Adelante, el apoyo del senador Castro. Adelante. Termino
señalando que existen temas jurisdiccionales pendientes en la tercera sala de esta excelentísima Corte asociados precisamente a materias contractuales en salud, audiencias que tendrán lugar durante este mes. Eso es lo que señala la ministra. Muy bien. Se encuentra presente el director subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, Jean-Pierre Cuchot. Entiendo, ahí está. Y también el subintendente de Salud, Víctor Torres, muy bien acompañado por Natalia, a quien le tenemos especial cariño. Así es. Así es. Este ha sido un tema de la mayor importancia, porque justamente en el día de hoy pudimos ver en los medios publicados, particularmente en un medio nacional, la preocupación que había por eventuales pérdidas del último ejercicio de las ISAPRES y también desde el punto de vista del déficit. Pero justamente a nuestro juicio, uno de los temas dice relación con la industria que ha habido acompañada de la judicialización. Para terminar con la judicialización y tener justamente la posibilidad de tener una acción colectiva que beneficiaría, por supuesto, a los afiliados de las ESAPRES y que le haría evitar esas pérdidas es este proyecto de ley. El director del Servicio Nacional del Consumidor nos iba a presentar hoy día una propuesta, no sé si llegó con la propuesta y el subintendente, ¿es posible? ¿Hay avance o no? Presidente, superintendente, quizás. Ya. Sí que estaba levantando la mano primero, gracias. Presidente, por su intermedio, solamente muy breve. Sí, está caliente, porque nadie quiere tomar el pan caliente, ¿no? Adelante. No, sí, no se trata de eso. O sea, bueno, Ministerio. pero en rigor, presidente, lo que le queremos plantear, justo saludarlo cordialmente a usted, senador Castro y a todos los demás asistentes, es que, claro, nos enteramos ayer de que la ministra Ángela Vivanco no venía acá. Y efectivamente, dado de que el último énfasis que se hizo a este proyecto de ley, respecto al cual nosotros hemos tenido algunos planteamientos que se lo hemos planteado, nos parece eso importante poder escuchar la opinión de ellos. Por lo que entendí la excusa, me da la impresión de que ella acotaba su justificación hasta fin de mes. Si mal no escuché lo que dijo el secretario de la cuenta. Por lo tanto, me permitiría sugerir, señor presidente, sin perjuicio del que podamos hacer hoy día, que luego de escuchar, digamos, a la ministra Vivanco, que además es integrante de la tercera sala y además es doctora en bioderecho, por lo tanto se maneja perfectamente los temas de salud, efectivamente nosotros nos podamos comprometer ahí a traer una propuesta un poco más elaborada, sin perjuicio de lo que podamos adelantar ahora por su intermedio, presidente. Perfecto. Subintendente. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, como ha planteado el asesor legislativo del Ministerio, para nosotros es muy relevante la opinión de la Corte Suprema por lo siguiente. Así como lo expuse en la comisión pasada, la superintendencia es una alternativa que evita precisamente la industria que pueda estar asociada a los eventos de judicialización, porque la superintendencia actúa como tribunal arbitral de manera gratuita. Por tanto, todos los reclamos que entran por esa vía son reclamos que en ningún caso generan un gasto ni para los afiliados, ni tampoco hay sanción para las ISAPRES eventualmente, ¿no? Por lo tanto, entendemos que existe una alternativa hoy día que no implica, digamos, gastos asociados entonces a la judicialización por el concepto de pago de costas. Entonces, para nosotros era importante escuchar lo de la Corte porque lo que planteamos la vez pasada es que hoy día existe un incentivo, ¿ya?, que hace que exista judicialización, que tiene que ver con lo que usted muy bien plantea, en torno a eventuales industrias de abogados que pudieran, a propósito de las costas, estar llevando entonces estos casos a tribunales y no utilizar la vía de la superintendencia, no por incompetencia o falta de capacidad nuestra, sino que porque existe un incentivo. Entonces, para nosotros era muy importante escuchar la posición de la Corte Suprema, de tal manera de poder entender cómo está operando eso y de qué forma entonces construir alguna propuesta, porque insistimos que
tenemos las atribuciones, hoy día existe por parte nuestra, digamos, esta vía de resolución por vía arbitral. Gracias, presidente. Muy bien. Director. Buenos días, presidente. Saludar al senador Castro y a los demás intervenientes, al superintendente. Sí, probablemente muy en la línea de lo que dice el superintendente. Estuvimos analizando lo más rápido posible dentro de los días que tuvimos, y la verdad es que llegamos al convencimiento, presidente, al interior del SENAC, y analizándolo jurídicamente, que si bien resultaría aplicable eventualmente el ejercicio de acciones colectivas, creemos que no es una herramienta eficiente e idónea para hacer frente a esta problemática. Si el escenario fuera que no existiera un órgano o una institución que no tuviera las facultades para poder conocerlo, probablemente tendríamos que recurrir a estas acciones colectivas. Pero la superintendencia las tiene, y es un mecanismo, creo yo, y lo digo sin conocer el proceso a cabalidad, pero por lo que he escuchado, es el mecanismo más idóneo y más rápido. Probablemente me atrevo, señor presidente, a decir lo siguiente. Probablemente habría que revisar la asignación de recursos de manera tal que la superintendencia pueda contar con una cantidad suficiente para hacer frente a estos reclamos por alza de ISAPRE, pero por cierto que los plazos son mucho menores que los de tramitación de una acción colectiva, incluso cuando se intentara una medida precautoria. Veo que ha sido eficiente Víctor Torres así es, Operación Torniquete. Pero bueno. No, se nota la Operación Torniquete, porque además quiero decirle, director, que usted había dicho en la sesión pasada que era perfectamente factible mandar colectivamente. Entonces, ¿se mantiene por lo menos ese dicho? Sí, presidente, lo reitero en el sentido de que efectivamente si uno revisa las normas y el ámbito de aplicación de la ley, efectivamente, pero tenemos dos instrumentos al frente, evidentemente que yo sería partidario de escoger el que sea más eficiente de acuerdo al uso de las facultades. De hecho, algo que podría ser interesante también de analizar es eventualmente, hay que entender que el mundo de los mercados regulados es muy amplio, y en ese sentido la superintendencia hay sanciones que pudiera eventualmente aplicar respecto de sus fiscalizados que podrían a la vez significar un daño eventualmente a los consumidores. Y eso es lo que, por ejemplo, hemos conversado que podría tratarse a través de un convenio de colaboración en donde la superintendencia, por ejemplo, remite una resolución sancionatoria en temas de cobranza, por ejemplo, que es una materia distinta, respecto a lo cual entiendo que la super no tiene competencia directa, y nosotros como CERNAC podríamos perseguir indemnizaciones, compensaciones para los consumidores afectados. Pero quiero ser bien claro, presidente, de que sí hay un ámbito de aplicación que es válidamente y de acuerdo al tenor del artículo 2, letra F, en concordancia con el 2 bis, la ley del consumidor sí sería aplicable, pero mantengo las aprensiones que las revisamos más a fondo, en el sentido de que probablemente, lamentablemente lo digo incluso, la ley del consumidor pareciera ser no el mecanismo más idóneo, ¿cierto?, frente a lo que tenemos en la vereda del frente, que es un reclamo por vía administrativa ante la superintendencia, presidente. Sí, yo espero que el director del Servicio Nacional del Consumidor no renuncie a los derechos de los consumidores a reclamar en contra de las ISAPRES, que han sido profundamente abusivas. Y yo espero que acá se mantenga la coherencia, porque esta ha sido es muy sintomático, porque el oficialismo, o sea, la oposición al gobierno anterior se negaba a tramitar los proyectos que pudieran terminar con los abusos de la ISAPRE, y parece que ahora vemos que la institucionalidad está operando en el sentido similar. Bueno, pero eso es una cosa lo que digan, pero yo voy a perseguir el abuso de las ISAPRE hasta las últimas consecuencias. Quiero decirle que acá este presidente de la comisión se va a ir de esta comisión terminando con esos abusos. Así que por lo menos lo quiero afirmar. Autoimpuesto. O sea, un año. Van a terminar los abusos de las ISAPRE. Así que yo espero que a lo menos el oficialismo, que dice defender los derechos de los consumidores y los derechos de los afiliados, también nos permitan cumplir ese plazo. Por supuesto, con mucha fuerza. Senador Castro. Sí, volviendo al eje de la discusión, puestas las cosas como están, entonces,
cómo seguimos cumpliendo el propósito, que es el tema que está entre medio en el tapete, que es la reclamación, la judicialización, las 300.000 y tantas causas, los usuarios esperando, cómo a la vez hacemos más expedito el proceso dentro del Ejecutivo, me refiero a la Superintendencia de Salud, con los datos que nos entregó el superintendente, y lo compatibilizamos todo eso con este proyecto de ley. ¿Cómo hacemos una intersección razonable, me refiero, que le dé una señal al usuario respecto de la estabilidad que debe tener? Porque aquí yo voy más allá del proceso constituyente. Aquí es evidente que gane el apruebo o el rechazo, hay 3 millones de usuarios en el sistema de ISAPRE. Y esas personas necesitan derechos cautelados y que hagamos más esfuerzo, independiente del destino del sistema ISAPRE, que permita que el Estado les dé más garantías para reclamar, para que haya justicia, en este caso de los usuarios del sistema privado, con un sistema que está delegitimado, está claro, está muy en el suelo desde el punto de vista de la imagen, de la satisfacción de su gente, pero tampoco nos podemos quedar pasivamente esperando a que las cosas sucedan porque pueden suceder. O sea, creo que en ese sentido la iniciativa que firmamos además juntos busca, está claro, si no se puede por esa vía, ¿cómo se puede entonces? ¿De qué forma podemos eliminar este proceso? Perdón, es que lo que ha dicho el director es que se puede. Entonces, lo que nosotros, sí, se puede. Entonces, lo que yo haría de todas maneras es dejar meridianamente claro, independientemente de la opinión de los reguladores, que esta es una vía que es posible avanzar y dejarla ahí. Una cosa es que será el consumidor el que elegirá cuál es el mejor mecanismo. Pero yo creo que acá hay que dejar todas las vías abiertas para defender a los usuarios de las ISAPRES que han sido vulnerados en sus derechos, porque la gran mayoría no reclama de las alzas unilaterales. El de las acciones colectivas para ¿Quién está hablando? al final no fue ¿Quién está hablando? que la No. Corte Suprema quedaron que le iban a invitar la próxima semana porque todos querían escuchar la opinión de la Corte Suprema. Perdón. ¿Quién está hablando? Y eso en verdad, Javier, es lo único importante. Ahí estaba citado el proyecto de salud mental, el de fibromialgia, pero no habían invitados ni nada. Entonces, primero señalarle, señor Carlos Yarzún, que para hablar en la sala, en la comisión, se pide la palabra. Segundo, se pone en cámara. Ok. Pero en esta comisión se respetan los protocolos. Ok. Superintendente. Sí, no, yo entiendo lo que plantea ambos senadores y obviamente que hay concordancia en el concepto, digamos, ¿no? Creo que en la exposición pasada nosotros planteamos un modelo nuevo en la forma, digamos, en que al menos se logró notificar de la sentencia que estableció la Intendencia de Fondo. En un plazo de 7 días hubo 31.000 personas notificadas de la sentencia ya establecida respecto de los reclamos que nosotros recibimos. Yo insisto que tenemos un problema de incentivo, no hay un problema de mecanismo. Hoy día hay 2 vías por las cuales las personas pueden reclamar. Una vía es las cortes de apelaciones respectivas a través de los recursos que se colocan en esa instancia, y la otra, que es absolutamente gratuita, que es la vía arbitral, que es la que se utiliza a través de la superintendencia. Por lo tanto, es evidente que yo voy a defender que existan, digamos, estas vías, más aún por el concepto detrás, ¿no? Yo insisto que la salud no es un bien de consumo, sino que es un servicio y es un derecho, y por tanto, quien hoy día resguarda los derechos de las personas en salud es la superintendencia, y por esa razón, obviamente, también conceptualmente debo defender esa vía. Ahora, indistintamente de eso, yo entiendo que hay un ánimo de poder ver cómo avanzamos en este proyecto. Nos gustaría mucho conocer la opinión de la Corte Suprema antes de poder emitir alguna propuesta, digamos, en la línea de lo que ustedes nos han solicitado, y eso es lo que le pediríamos, presidente, si lo tiene bien, para poder realmente tener una posición más clara. Eso es. Siempre defensa de los pacientes, siempre en defensa de los afiliados de uno u otro sistema, dejar abiertas todas y cada una de las instancias y terminar con los abusos persistentes que hemos visto por parte de las ISAPRES
es para mí uno de los objetivos de este año en la presidencia de esta comisión. Yo quiero, además de aprovechar de saludar a mi amigo Luis Ignacio de la Torre, que hoy día nos acompaña, además presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que viene representando al presidente nacional del Colegio Médico para el proyecto que está en el tercer lugar en la tabla. Así que gracias por estar acá presente, Luis Ignacio. Segundo, sí. Antes de continuar en la tabla, presidente, para precisar bien, porque la otra vez tuve que salir un poquito antes, el proyecto de ley de precio de los exámenes, entiendo yo que pedimos un informe a la Fiscalía Nacional Económica para clarificar la banda de precios de exámenes, para hacer una precisión jurídica de parte de ellos y así proseguir con el proyecto de ley. Quisiera consultar eso para saber en qué punto estamos, porque de pronto aparece ya como olvidado ese proyecto y no está olvidado, No. un proyecto que tiene mucho avance. Adelante. Nosotros habíamos comprometido con FONASA efectivamente una propuesta. Yo creo que debiéramos convenir una fecha, porque no la anoté, al menos yo, puede ser una omisión personal, para que efectivamente podamos hacer la propuesta. A nosotros nos interesa mucho entregar esa propuesta a la comisión, no está en el olvido, pero si convenimos una fecha... ¿Demos 10 días de plazo? Sí, yo no sé cuándo hay semana regional, si quiere a la vuelta de la semana Por eso, regional. estoy pensando justamente eso, para que lo podamos despachar a la vuelta de la semana regional. ¿Ya? Sí, pues yo Para la recuerdo- semana regional entonces podríamos... O sea, a la antes. vuelta de la semana regional. A la vuelta. A la Claro. vuelta, sí, es que antes son Ok, 6 días. o sea, el viernes, puede ser el viernes de la semana regional, para Para tenerlo poder listo. conocerla usted antes o a más tardar el lunes para que Eso. pueda verlo. Ya, pero el informe de la Fiscalía Nacional Económica, me gustaría saber en qué punto va, porque se solicitó, Sí, para que lo podamos apurar también. sí. Claro, Eso, sí, sí. si no se vuelve a solicitar, exactamente, y si no se vuelve a solicitar. Muy bien. Gracias. Ok, en el segundo punto, gracias, director, y espero igual una propuesta para los efectos de acotar el tenor, porque quiero decirle que si usted señala que es perfectamente posible una acción colectiva y que va a defender aquello, más allá de la conveniencia o no, porque yo quiero decirle que a mí me parece que la vía más idónea es la superintendencia, y yo voy a respaldar al superintendente de salud en las resoluciones que tuvo de manera pronta, rápida, eficiente, y felicitarlo por aquello. Lo vamos a pesar de que acá se abre la sesión formalmente. Pensando básicamente en la intención que hay por parte de algunas ISAPRES de poder pedir una reposición de la medida o una apelación de la medida. Entonces yo quiero decirle que nosotros vamos a defender la facultad de la superintendencia, que está defendiendo los intereses de los afiliados y de los pacientes, y eso lo vamos a mantener a rajatabla en todo lo que sea necesario. Y no nos atemoriza que se pidan los instrumentos que están establecidos tanto en el TLC con el Reino Unido ni con Estados Unidos, porque creemos que se está actuando en favor de los derechos de los pacientes. Ok. En segundo punto de la tabla, agradecerle al director y agradecerle al superintendente por acá. Sí. En segundo punto de la tabla, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea la ley del dolor crónico no oncológico fibromialgia. Acá hemos hablado con el subsecretario, como lo hacemos habitualmente todos los lunes en la noche, muy tarde. Así que el gobierno quedó de hoy día entregar una posición formal sobre el proyecto. Adelante. Senador, por su intermedio, sí. Efectivamente nos acompaña la doctora Constanza Piris, quien es la jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, quien trae una presentación que solamente hace breves minutos le envía a Evelyn, así que por lo cual, digamos, me gustaría que ella efectivamente nos pueda comentar si la presenta Constanza o la presenta, digamos, tú misma, Evelyn, como tú prefieras. Constanza, perfecto. Entonces nos acompaña la Constanza Piris, que va a exponer la postura de su subsecretaría, y si está de acuerdo después... Sí, senador. este proyecto tiene una plazo de indicaciones que vence hoy día a las 12, así que todavía tenemos posibilidades de avanzar.
¿Ok? Hablé con el subsecretario. Lo que él me plantea es que hoy día no alcanzaban a llegar con las indicaciones y me pide un plazo de una semana adicional Perfecto. para poder llegar con las indicaciones en el articulado específico. Perfecto. Pero me pidió que hoy día pudieran exponer la posición del proyecto en general. Entonces, Así es. a mí me gustaría pedir acuerdo de la comisión para darle de plazo una semana más de indicaciones para que el Ejecutivo llegue con las indicaciones pertinentes. Se lo agradecemos mucho, senador. Entendemos que sería entonces el próximo martes a las 12 del día. Sí, Así es. Perfecto. No. Próximo lunes a las 12 del día. Próximo lunes a las 12 del día. Porque va a ser puesto en primer lugar de la tabla, En la va a tabla ser del próximo despachado el próximo martes. Perfecto, senador. Súper. Jaime. Perfecto. Sí, adelante. Senador. Adelante. Presidente, si bien yo no estoy convocado para el segundo punto de la tabla, nosotros, habiendo leído lo que tenían en consideración, hemos por si les interesa, digamos, conocer, hemos traído una presentación sobre dolor crónico y licencias médicas en el sistema ISAPRE, un análisis de los últimos 10 años que podemos poner Muy a bien. disposición de esta comisión. Si gusta la puedo poner o dejarla como usted No, me estime, gustaría pero que nos pusiera hoy día. ahí Aproveche. La tenemos por si acaso. Es muy eficiente, Natalia. Senador, también nos Adelante, acompaña, Jaime. también nos acompaña el Víctor. doctor Fernando González, que es el jefe de la división de la IPRESE, todo ello en representación del subsecretario con quien conversó usted. Entonces, si está de acuerdo, me Adelante. gustaría pedirle darle la palabra a doña Constanza Pires para que pueda exponer. Por favor. Constanza, adelante. Muy buenos días, muchas gracias a la comisión, al señor presidente. Nos gustaría presentar la propuesta que ha ido trabajando el Ministerio de Salud, ¿cierto?, a partir de las distintas divisiones en el marco del dolor crónico no oncológico, que llevamos trabajando desde el año 2017-2018. En el marco de este proyecto de ley que se viene trabajando también a partir de esta comisión. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve, cierto? Muy bien. Muchas gracias. Le pido un favor, Evelyn, ¿puede retirar? Ya. Constanza, ponlo en modo de presentación, por favor. Ya. Adelante. ¿Ahí sí, Fernando? Se ve perfecto. Ya. Muchas gracias. Comprendemos que el proyecto de ley habla específicamente de fibromialgia también, pero la temática que nos convoca y que es un tema sentido para la población tiene que ver con el dolor crónico no oncológico. Y es un sentir que el Ministerio ha acogido y ha trabajado durante estos últimos 4 o 5 años. La situación epidemiológica en Chile respecto a la prevalencia de dolor crónico en la población mayor de 18 años, ¿cierto? Es importante, sobre todo en el dolor de base somático, a nivel neuropático y a nivel visceral también. Hay una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos de 28,7%, y el impacto que esto tiene en los años de vida perdidos ajustados por discapacidad también relacionado con las enfermedades musculoesqueléticas y de los años vividos con discapacidad también es importante. Esto se relaciona también con lo que planteaba el representante, ¿cierto?, de la superintendencia respecto a el reposo por incapacidad transitoria, que es un porcentaje no menor y la segunda causa de licencias médicas más alta en el periodo de 2014 a 2018. La población estimada que presenta dolor crónico distribuido entre leve, moderado, severo, supera los 3 millones de personas, distribuido entre dolor musculoesquelético, neuropático y dolor visceral, ¿cierto? Esta información que ha ido trabajando la Asociación Chilena para el Dolor, para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, que ha sido una asociación que ha aportado mucho, ha trabajado colaborativamente con el Ministerio para abordar esta temática. Hemos trabajado también en la medición
de la prevalencia de los síntomas musculoesqueléticos y la intensidad del dolor también a partir de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, planteando también el estatus en la década pasada, siendo una prioridad también para esta década de Estrategia Nacional de Salud, siendo un objetivo de impacto nuevamente, dado la prevalencia que aún persiste respecto al dolor crónico asociado. Datos importantes que hay que reconocer, que tiene un componente importante de género, hay un porcentaje mayor de prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en las mujeres, ¿cierto? En nivel de escolaridad también incide, mientras con menos escolaridad mayor nivel de dolor, y también a mayor rango etario o grupo de edad es el aumento del dolor. Mirándolo desde el impacto en el funcionamiento y la discapacidad, este también genera un impacto en la capacidad importante, una alteración importante de la capacidad, proyectándolo a una situación de discapacidad relevante en la población. Siendo los mayores lugares donde más le duele a las personas cuando se les va a consultar, dolor de rodilla y espalda baja, ¿cierto? Y la alteración severa de la capacidad tiene que ver más en niveles de cadera y cuello, impactando considerablemente en la movilización, en el desempeño de actividades de las personas, etc. Viendo las listas de espera a diciembre del 2017, estamos viendo datos prepandemia. En las atenciones de especialidad médica, tanto las mayores listas de espera son de oftalmología, otorrino y traumatología, que concentran más del 40% del total de solicitudes, siendo la tercera de mayor cuantía la de traumatología. ¿Por qué es importante este dato? Porque la mayoría de las especialidades que se van por alteraciones musculoesqueléticas son derivadas a traumatología y quedan en este tránsito de espera desde la atención primaria de salud hacia el nivel secundario. La mayoría de las interconsultas de especialidad vienen del nivel primario, ¿cierto?, al nivel secundario, siendo el 74% de las interconsultas. ¿Qué es lo importante de este dato? Hacia dónde nosotros hemos focalizado la intervención del dolor crónico no oncológico. ¿Y por qué hacemos énfasis en no oncológico? Porque el dolor crónico asociado a patologías oncológicas ha sido abordado a través de la patología GES y del nivel secundario, ¿cierto? Importante porque estamos haciendo énfasis en la atención del dolor crónico en la atención primaria y salud, pensando en la red integrada para responder hacia la atención de las personas dentro de su espacio más común a través de la comunidad, ¿cierto? En este contexto hemos trabajado desde el 2018 en análisis situacional del dolor crónico no oncológico, análisis de las listas de espera a través de la interconsulta, hemos revisado también las licencias médicas asociadas, no solamente por morbilidad común, sino que también asociadas a la tipo 5-6, asociada a la ley 16.744, porque hay que hacer un trabajo importante desde el punto de vista de salud ocupacional. Se trabajó en la orientación técnica para el dolor crónico no oncológico en APS, se elaboraron canastas de prestaciones, se han hecho cursos de capacitación para fortalecer las competencias de los equipos de salud, de atención primaria y salud, no solamente los médicos, también todo el equipo de salud que trabaja para abordar la práctica. Y para este año se cuenta con un manejo integral para el dolor crónico, para personas que tienen dolor crónico no oncológico, y hay una propuesta de implementación en APS y vamos a continuar con los cursos de capacitación. ¿Qué es necesario para este periodo? Seguir potenciando la APS en transferencia de conocimientos y en capacitación, formar equipos multidisciplinarios de dolor en APS y aumentar la rehabilitación. La intervención fuerte para el manejo del dolor crónico no oncológico tiene que ser centrado en la rehabilitación, en promoción de salud y en atención de tratamiento no farmacológico, pero también farmacológico, pero no centrado solamente en los fármacos. Es importante tener esa salvedad. ¿Qué esperamos o cómo vamos a orientar la intervención en APS? Que el diagnóstico sea desarrollado y sea ejecutado en APS para disminuir este tránsito que la sociedad civil
ha manifestado en distintas reuniones en las cuales hemos compartido de que llegan a APS, no hay resolutividad, son derivados a nivel especialidad y al final el gasto de bolsillos que han tenido para poder ser diagnosticados, acceso a exámenes, a fármacos, ha sido de su resorte, ¿cierto? El diagnóstico sea ahí, dentro de la APS puedan acceder a fármacos de amplio espectro para el manejo del dolor, exámenes complementarios, a equipo de rehabilitación, otros profesionales de APS como nutricionista, químico farmacéutico y otros profesionales que sean de necesidad para casos particulares, ¿cierto? Dependiendo del diagnóstico de base que genere el dolor crónico, equipo de salud mental, ya esto es un componente importante en el caso de las personas que tienen fibromialgia, y la medicina complementaria, que esto es importante cuando hablamos de APS porque va a depender de la cultura, de la comunidad donde está inserto el CEFAM y de las necesidades que la comunidad local, ¿cierto?, quiera responder. La idea es que se vayan cumpliendo objetivos terapéuticos y la salida de esto va a ser en conjunto entre los componentes de rehabilitación y los componentes de salud mental. No una visión parcelada de la persona, sino que en su conjunto y que vaya transitando hacia el nivel de especialidad también, para que si necesita un examen o una intervención de mayor especialidad, vaya al nivel secundario, pero siempre la atención la tenga en el nivel primario. Las acciones que va a recibir son de promoción y prevención de salud, tratamiento no farmacológico, esto incluye terapia psicológica, atenciones con nutricionistas, atenciones con el químico farmacéutico para el tema del manejo farmacológico también, talleres de educación, exámenes complementarios, ¿cierto? Tratamiento farmacológico, rehabilitación y ayudas técnicas. El costo aproximado de cada prestación por persona al año tenemos estipulado que es de 56.484 pesos con las frecuencias según dolor leve, moderado a severo. Ya esto es un estimado que se ha ido haciendo durante este tiempo, complementando y articulando la red y los programas ya existentes. Para efectos de los fármacos, que ha sido una necesidad que la población ha planteado, que no solamente es el paracetamol o los medicamentos que se tienen actualmente en la atención primaria, importante destacar que sí se han incorporado no solamente los antiinflamatorios no esteroidales, sino que una línea de opioides y coadyuvantes para poder fortalecer y poder disminuir el nivel de dolor que está presentando las personas. Importante articular esta problemática con las otras que se están presentando en la red asistencial. Por ejemplo, fortalecer la red de rehabilitación, está todo el componente de cuidados paliativos, donde se está fortaleciendo la red con químicos farmacéuticos, con médicos, con enfermeras, donde también van a venir a reforzar el trabajo que se necesita para poder abordar este grupo de población. Con foco en la APS vamos a lograr hacer acciones cercanas a las personas y a esas comunidades, complementando las atenciones con otros programas, permitiendo la articulación de la red integrada y con el objetivo de que estas personas puedan retomar su vida laboral y social. El fuerte impacto que ha tenido el dolor crónico y que tiene es el ausentismo laboral y las extensas licencias médicas, ¿cierto? Y el impacto en la vida familiar de las personas. Para eso la intervención tiene que ser integral, no solamente centrada en el manejo del dolor farmacológico, sino que en todos sus componentes, desde la alimentación saludable hasta los ejercicios y la entrega de ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar, por ejemplo. Por eso hay un compromiso importante del Ministerio en poder instalar estas acciones para poder potenciar el proyecto de ley o las intervenciones que se vayan a definir por normativa o por lo que nos corresponde hacer como sector. Eso, señor presidente, queríamos presentar. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes bien saben, el proyecto está aprobado en general. Tenemos un plazo de indicaciones que hemos extendido para el lunes siguiente, esperando justamente que el Ejecutivo llegue con las indicaciones sobre el particular.
y reiterando al Ministerio de Salud la necesidad, me gustaría saber qué está pasando con el reglamento que estaba pendiente. Pues, Jaime. Deme un minuto para buscar la información. Tenemos una minuta sobre eso. Ya, porque Deme un estamos minuto, preocupados favor. por ese reglamento. El reglamento estamos hablando de la ley 21.375, ¿cierto? Sí, claro. Ok, deme un minuto. Por O sea, estamos hablando de cuidados paliativos, porque esto es fundamental, está vencido el plazo y estamos muy preocupados porque se ha insinuado priorizar el proyecto de ley de eutanasia cuando el proyecto de ley de cuidados paliativos todavía está esperando el reglamento. Entonces, acá pareciera que es mejor darle opción a las personas para que se practique la eutanasia en vez de enfrentar los cuidados paliativos. Juan, senador Castro, disculpe. Tenemos una dificultad, presidente, la doctora, del diagnóstico. Este es un proyecto de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. La fibromialgia es una enfermedad en la medicina relativamente nueva, 40 años más o menos. Y no todos los doctores llegan a un diagnóstico preciso si no es por descartes. Entonces, preferentemente mujeres que llegan, se les califica de depresiva, se les califica de reumáticas, de artríticas, de simuladoras o hipocondríacas, de todas especies. Y se llega a la larga en una peregrinación enorme al diagnóstico de fibromialgia. A mí me gustaría, en primer lugar, que la doctora nos precise en el campo de la fibromialgia cuáles son los criterios diagnósticos y cuál es el diagrama de flujo para el diagnóstico de fibromialgia en la atención primaria. Porque hoy día la gente gasta mucha plata en llegar a los reumatólogos o a psiquiatras o neurólogos de toda especie, porque es un problema grave. Vivir con dolor todo el día, todos los días, es un problema, obviamente. Eso es lo primero. Segundo, en el arsenal terapéutico, farmacológico, yo no sé si la exposición era sobre el futuro o es sobre lo que hay. No lo entendí claramente si es lo que tenemos ya disponible, el cóctel de medicamentos que ella mostró, o es la aspiración que se busca tener, porque mi impresión, desde lo que yo recibo desde la atención primaria, los hospitales, en fin, las unidades que se dedican al dolor, indistintamente si es de cáncer o no, es la dificultad de acceso a antidepresivos de mayor rango terapéutico, llámese venlafaxinas y otras de última generación, porque aquí hay un componente depresivo indudable en estas mujeres. Y segundo, de los opioides. Pero no solamente afecta a mujeres. No, si yo sé, Castro, digo mujeres porque es como el grupo más preferente, pero tiene razón. Pero en el caso de los medicamentos, los fármacos, quisiera saber cuál es el estado real de hoy, porque me da la impresión de que hay una insuficiencia, ya sea en analgésicos opiáceos de última generación, como también en los antidepresivos, que son combinados en este caso, porque tiene que ir asociado el control del dolor y del ánimo. Sobre eso me gustaría preguntarle, presidente. Muy bien. Adelante. Gracias, Constanza. Muchas gracias. Bueno, primero, yo soy de profesión terapeuta ocupacional, así que comprendo bastante bien lo que plantea el senador Castro respecto a la complejidad del diagnóstico asociado a la fibromialgia. A nosotros nos tocó trabajar como departamento en la orientación técnica elaborada en 2016 para el abordaje de la fibromialgia. La trabajamos con la Corporación Fibromialgia en su minuto y lo más complejo era el diagnóstico, efectivamente. Y ahí potenciamos que este fuera en la atención primaria de salud con todas las complejidades que podía tener respecto al desconocimiento y también los que existían respecto a la patología. Los diagnósticos, o sea, los criterios diagnósticos están establecidos en la orientación técnica del manejo del dolor crónico no oncológico. Esas están establecidos para fibromialgia en el curso de capacitación
que se está ejecutando, que se ejecutó en enero, que participaron 105 profesionales, más los que se van a ejecutar este año, está esa transferencia de conocimiento para que se Perdón, precise. ¿está publicada esta Perdón. guía de diagnóstico? Sí, está, la orientación técnica está publicada en la página web. Fue trabajada con la Asociación de Dolor también. Sí, y estamos fortaleciendo. Lo que sí podemos hacer es potenciar la difusión para que Eso es fundamental. esté de mayor acceso a la ciudadanía también y a todos los equipos de ¿Se lo salud puede enviar, APS. por favor, el Sí. protocolo de diagnóstico? Sí, si es que puede el Ministerio enviar el protocolo diagnóstico y también la guía, sería extraordinario. Enviamos la orientación. Y quiero decirle que en este minuto deben haber muchas asociaciones que están conectadas al canal del Senado viendo esta sesión, como ocurre con otros proyectos que son de mucha movilización ciudadana. Así que, perfecto. Sí, y lo que estamos potenciando es cosa de poder también tener la evaluación de otros profesionales para poder colaborar con la evaluación del médico y con el diagnóstico más preciso. Eso también va a poder permitir que la intervención que se haga también sea más precisa y acorde a las necesidades de las personas, cosa que la derivación a nivel de especialidad sea acorde a el requerimiento y la complejidad de cada persona y no la especialidad para la confirmación diagnóstica, como es y como ha sido estos últimos años. Eso es lo que se va a potenciar. Respecto a los fármacos, efectivamente era una deuda de poder tener fármacos de mayor espectro, ¿cierto?, para el manejo del dolor. No se contaba tampoco con los recursos, tanto de medicamentos como recursos humanos en este manejo. Se cuenta con químicos farmacéuticos ya en algunas comunas y CEFAM. Se va a fortalecer este año con químicos farmacéuticos y con el acceso a estos fármacos a partir de la implementación de cuidados paliativos universales también. Ya eso va a permitir cambiar la normativa y el acceso a fármacos desde APS, donde vamos a poder incorporar más fármacos como opioides, ¿cierto?, para poder entregar a las personas que tengan dolor crónico no oncológico. Muy bien, muchas gracias. El superintendente y la eficiente Natalia tenían una presentación al respecto, ¿no? Adelante. Sí, presidente, tenemos una presentación respecto del impacto del dolor crónico en las licencias médicas en el sistema de ISAPRE en los últimos 10 años. Qué bueno. Para poder medir, digamos, también desde esa perspectiva el peso, digamos, ¿no?, de esta enfermedad en ese ámbito. En términos generales, primero, como les decía recién, tenemos esta presentación que es sacada del archivo maestro de licencias médicas de la Superintendencia de Salud entre los años 2011 y 2021, y el 2021 solo hacemos la aclaración de que es de enero a noviembre, porque esta es un estudio que se hizo, digamos, antes, digamos, de esta presentación del día de hoy, y por lo tanto no está considerado eso. Habla en una primera instancia sobre licencias médicas curativas, ¿ya? En relación a las que se hacen cargo las ISAPRES, excluye por lo tanto las licencias médicas maternales por enfermedad grave del hijo menor de 1 año y las licencias por accidentes del trabajo. Y son licencias médicas tramitadas entonces, otorgadas por médicos y que son otorgadas a los trabajadores. En términos generales, las licencias médicas curativas tramitadas en el sistema ISAPRE entre el año 2011 y 2021 fueron 15.066.550, de las cuales fueron autorizadas el 83,8%. ¿Pudiera repetir ese borismo? Sí, en 10 años, 15.066.550, de las cuales fueron autorizadas el 83,8% y rechazadas el 16,2%. En términos generales, la distribución de las licencias médicas curativas tramitadas en el sistema ISAPRE por grupo principal de diagnóstico se divide tal como aparece en el gráfico del lado derecho. Enfermedades del área mental, 3.255.368, o sea, 21,6% en 10 años. Del sistema respiratorio, 16,9%, otros diagnósticos, 28,4%,
del sistema osteomuscular, que es donde está gran parte de las patologías asociadas al dolor crónico no oncológico, 15,4% en total, y bueno, el resto de la distribución se puede observar allí. Si vamos haciendo el análisis de los grupos de diagnóstico según el CIE-10 más frecuente, podemos ir observando entonces en la curva cómo, por ejemplo, van aumentando las enfermedades de la esfera de la salud mental sin ningún tipo de disminución, como sí lo vimos en el caso de otras patologías como las del sistema respiratorio el año 2020, del sistema osteomuscular, que también tuvo una leve disminución, y las del sistema digestivo, ante la aparición de las licencias por COVID, ya que durante el año 2020-2021 tomaron casi el segundo lugar en materias de licencia, junto con las de salud mental, que mantienen el primer lugar y hasta el día de hoy sostienen, digamos, esa prevalencia, lo que obviamente nos llama profundamente la atención. A nivel comparado, ¿ustedes han visto qué pasa en el contexto latinoamericano? ¿Estamos desde el punto de vista de la licencia por salud mental? O sea, sí, efectivamente las licencias de salud mental son un tema habitualmente recurrente en el sistema. No tengo el dato, pero se lo podría averiguar. Sería interesante. ¿Sí? Me gustaría que la biblioteca del Congreso... En este caso son del sistema de ISAPRE, por lo tanto... Podría hacernos comparado. Sí. Prevalencia y licencia. Esto es licencia, ¿no? Pero le estaba pidiendo No, le estamos pidiendo a la biblioteca del Congreso prevalencia, que nos haga un informe para saber cómo estamos en Chile. Entonces, es interesante esa curva, por lo que decía recién, cómo el salud mental incluso se ve incrementado durante el periodo de la pandemia. Bueno, sabemos que hay una cuestión ahí asociada también con algunas medidas que se requirieron en ese momento y que obviamente también afectaron esa esfera de las personas. Y COVID, que obviamente tuvo ahí un impacto importante. En materia de costos, ahí está también las gráficas que nos pueden representar el peso de los costos. En el caso de las licencias médicas de salud mental, casi se ha triplicado, 2,9 veces en la década 2011-2021. En el caso de las osteomusculares se ha duplicado, 2,1 veces, ¿ya? Y se ha mantenido en el caso de las licencias respiratorias, si nosotros excluimos de ese grupo, obviamente, las del COVID. En tanto, dice, el incremento relativo del costo del SIL efectivo por cotizante entre 2011 y 2021 fue más marcado para las licencias médicas respiratorias y en menor proporción para las osteomusculares y mentales, y excluyendo siempre, obviamente, el COVID. Y durante el mismo periodo, el costo SIL efectivo por cotizante resultan las más costosas, 927.000 en 2021, seguidas las osteomusculares, 834.000, estos son promedios, y las respiratorias, 288.000. Por lo tanto, el peso en términos de valor de costo, obviamente las de salud mental tienen un mayor costo, digamos, que aquellas respiratorias, siendo segundas las osteomusculares. El costo SIL efectivo para el sistema ISAPRE, ahí se aprecia también que la evaluación del número de días pagado promedio por cotizante explica de mejor manera este costo del SIL. O sea, no es porque necesariamente sean personas que tengan mayores ingresos, sino que la extensión de los días también está asociado al costo y los números de licencia por cierto, ¿no? Si vamos, ¿sí? No lo tengo, a ver, déjame ver si es que no lo tengo acá, pero si gusta se lo podría enviar también, se lo podemos remitir, senador. Ahora, como esta presentación era más bien por dolor crónico, lo primero fue una contextualización en términos generales. En el ámbito de las patologías osteomusculares, tenemos que decir que según la información de las mismas ISAPRE, el costo SIL representa un 17,6% del total del costo operacional el año 2011 y el 30% el año 2021. O sea, evidentemente ha habido un aumento, digamos, en materia del costo del SIL en los gastos operacionales. Y respecto al ingreso operacional, la siniestralidad, el costo SIL alcanzó 14,9 en 2011 y 29,5 a septiembre del 2021. Ahí se observan los gráficos distribuidos por grupo de diagnóstico, y en el caso de las osteomusculares, la fibromialgia no existía como tal el año 2011 y aparece en una cifra bastante baja todavía en el año 2021, si nosotros consideramos que el dolor crónico no oncológico en Chile aproximadamente el 32% y la fibromialgia debiera ser un 2,6% aproximadamente de prevalencia. Solamente tenemos al 2021 un 0,1% respecto al costo del SIL asociado por grupo de diagnóstico.
Aquí está también entonces el costo de SIL de licencias médicas. En el caso del lumbago y hombro doloroso han más que triplicado en la década del 2011 al 2021 y más que doblado en el caso de licencias médicas por otras enfermedades osteomusculares asociadas a dolor crónico, obviamente, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, dolor miofacial y esta aparición de la fibromialgia hoy día como también otro diagnóstico. El costo del SIL efectivo por cotizante calculado en base a aquellos que efectivamente hicieron uso de estas licencias médicas presenta una evolución similar, creciente al costo del SIL en los tres grupos. Y durante el periodo 2011 y 2021 el costo SIL efectivo por cotizante de las licencias médicas, por otro motivo, resultaron las más costosas, sobrepasando a las por hombro doloroso, que está la cifra ahí, 1.166.123 en 2021, y a las por lumbago, que es de 295.899 también en 2021. El costo SIL por día pagado, o sea, el efecto precio, y el día pagado por cotizante, el efecto cantidad, ahí está demostrado en el caso del lumbago, cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Y el caso también de hombro doloroso y otras que también incluyen, digamos, la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, dolor miofacial y fibromialgia. Esas son las que están agrupadas en la línea azul, ¿ya? Y podemos ver entonces cómo el costo SIL por día evoluciona en estos tres grupos, digamos, en el gráfico de la izquierda y en el caso del día pagado por cotizante en el gráfico de la derecha. Entonces se aprecia que la evolución del número de días pagados promedio por cotizante explicaría de mejor manera la evolución del costo SIL efectivo que la evolución del costo SIL promedio por día pagado para los tres grupos de diagnóstico que estábamos mostrando. Y finalmente la diferencia por sexo y edad. Tenemos entonces esta distribución, ¿ya? Donde observamos el lumbago con una mayor prevalencia entre los grupos de 20 a 20, digamos a 30, 39 años, a ese grupo más o menos que es donde se alcanza aproximadamente el pic, ¿ya?, de frecuencia y tasa de licencias médicas. En el caso de las mujeres también se concentra el lumbago en ese grupo de 30 a 39 años. Luego, en el caso del hombro doloroso, tenemos entonces la mayor frecuencia, digamos, en el grupo de 50 a 59 años, tanto en hombres como mujeres. En ambos casos, mayor la frecuencia en hombres, como podemos observar en las curvas. La azul demuestra el grupo masculino, femenino en el caso de la color naranja, ¿no? Y la frecuencia es la que está con la línea continua y la tasa es la que está demostrada a través de la línea punteada, que tiene ahí diferencias que se pueden observar en los gráficos. En el caso de la frecuencia de otras enfermedades, como decía recién, donde se asocian artrosis rodilla, cadera, dolor miofacial y fibromialgia, ahí tenemos también un pic entre 50 y 59 años, tanto en hombres como en mujeres, y aquí aumenta, obviamente, la frecuencia en mujeres, tal como lo conversábamos recién. Hay dolores como, por ejemplo, la fibromialgia, que se han observado con mayor frecuencia en el caso del grupo femenino y también de aquellos pacientes con otras comorbilidades, que es interesante poder observar porque habitualmente se asocian a patologías como trastornos del síndrome de intestino irritable o también del área reumatológica. Entonces ahí hay comorbilidades que se asocian claramente a lo que es el cuadro de fibromialgia propiamente tal. En hombres tenemos una frecuencia y una tasa menor, pero concentrados, en este caso bien alineados en el grupo de 50 a 59 años, como se observa en el gráfico. Eso, presidente, en términos generales, muy rápido quise presentar, pero para que pudiera existir también una mirada sobre esta materia. Muchas gracias. ¿El Colegio Médico también quiere pronunciarse sobre el tema? No, la verdad es que una cosa, tengo una urgencia médica de una paciente mía, yo soy ginecólogo, traté de postergarlo lo más, pero me tengo que retirar. Me informan que del Colegio Médico Nacional sí se pueden conectar por Zoom, si es que pueden compartir el link. Yo sé, pero no tengo opción alguna de quedarme. Vaya, no, vaya, por favor. Les pido mis excusas. No. Le pido todas las disculpas. Yo soy ginecólogo y este es un parte, no me puedo... Sí, no. Luis Ignacio, además queda permanentemente invitado. Así es, siempre la vida primero.
Ah, sí. Sí. Es permanentemente invitado a esta comisión. La única pregunta que le quiero hacer al Ministerio. Está codificado e indicado para los... Si nos puede responder Constanza. Constanza, ¿puedes responder tú esa pregunta, por favor? ¿O necesitamos mayor antecedentes? Si necesitamos mayor antecedentes, no hay problema. No, estaban silenciados, no se escuchó nada. No, señor presidente, no se le escucha el micrófono. Estamos activados. Sí. Vamos. Escuchando. Fernando, no sé si nos escuchas. No se escucha lo que están hablando allá. Solo se escucha la pregunta, no se escucha la pregunta. Ya, se lo envió por WhatsApp. Entonces. A ver, un segundo. Ok, pero ya tenemos acordado el plazo de indicaciones para el próximo lunes, agradeciendo a su intendente también el trabajo. Y me dices que el colegio médico, yo lo dejaría para la próxima semana, la intervención del colegio médico. Sobre el otro. Sí. Sobre el punto 3. Salvo que esté conectado. No sé que esté conectado, por eso decía él. ¿Está conectado el colegio médico? Recién están enviando el enlace. Dicen que podrían conectarse ahora ahí. Todavía quedan 15 minutos. Ya, ok. Estamos consiguiendo el dato del... Bien, mientras tanto, levantamos la... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Al señor doctor Fernando González. ¿Aló? Doctor Fernando González. Ahí sí escucho al doctor Castro. Ya, gracias. Ah, espérate. Parece que es selectivo. Entonces, Fernando... ¿Me escucha mío, no? Mi micrófono es más rojo que el suyo. La luz es más roja que la del presidente. No, es la asociación partidaria. Mire, lo voy a ceder por unos minutos para que pueda hacer preguntas. Gracias que tengo... Sí. Estoy más cerca del gobierno, sí, por eso. A ver si ya. Bueno, preguntarle al doctor González, como yendo bien hacia el fondo, este es un proyecto súper anhelado y esperado. Me toca a mí trabajar con muchas agrupaciones de personas con fibromialgia, muchas en la zona de O'Higgins, y esto está súper en la expectativa, porque como ya estamos casi en la recta final del proyecto, ha generado mucho interés, mucha, yo diría, expectativa del acceso que vamos a poder garantizar. Entonces, en ese plano, si pudiera dar una idea de los costos generales que tendría el proyecto en cuanto a el acceso a determinados especialistas o no, o en la misma atención primaria, los mismos fármacos, la derivación del nivel primario a secundario y terciario cuando corresponda, porque hay casos y casos. Como esta es una enfermedad recurrente, es decir, va por pulsos, se logra estabilizar y después tiene momentos de recaída, estamos hablando de temas crónicos, la fibromialgia estoy hablando, la fibromialgia especialmente. Entonces, ¿cuál es la aproximación que tiene el Ministerio de Salud para que podamos contar con un informe financiero más preciso y que sea viable, además, para los tiempos que vienen en la atención primaria y secundaria y terciaria, para tener una magnitud de lo que es, más allá de la redacción del texto, que ya lo hemos aprobado en general, el aterrizaje de este texto, la viabilidad en el Sistema Nacional de Servicios de Salud? Muchas gracias, doctor Castro, por la pregunta. Mire, voy a responder de una manera bastante general, porque efectivamente para dar cuenta de estimaciones de costos hay que ser bien responsable. Lo que sí hemos estimado en las conversaciones técnicas que se han tenido a nivel del Ministerio de Salud es que
la mayoría de los casos de dolor crónico deberían poder resolverse y manejarse adecuadamente con equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención, en la atención primaria de salud. Por lo tanto, con un abordaje integral y, como fue señalado, con apoyo psicosocial, con abordajes familiares y comunitarios, muchos de estos casos deberían poder ser al menos manejados, eventualmente luego una evaluación de especialistas con confirmación diagnóstica y con estimación y definición de cuáles son los escalones terapéuticos que se deberían aplicar en cada caso. No obstante, hay un grupo no menor de casos, como usted señala, específicamente aquellos con fibromialgia y con otras condiciones que pueden requerir medicamentos de mayor costo y controles de salud por especialistas que sabemos que tienen mayor costo también en el nivel secundario de salud. ¿Ya? Raro que un dolor crónico se tenga que hospitalizar y acceder a nivel terciario, pero en el nivel secundario sí. Lo que nosotros tenemos estimado aproximadamente es del costo de este programa es alrededor de 200 millones de pesos al año. ¿Ya? Es un costo estimado, insisto, no es un número definitivo, pero es un valor aproximado que nos da una idea de la magnitud de la situación. Y hoy día que estamos también evaluando presupuestos, vemos que es un tema que podría ser perfectamente abordable en la medida en que se ponga como prioridad y sea respaldado también por ustedes en la discusión presupuestaria. Por lo tanto, en esta materia creo que también el modelo de atención establecido en la atención primaria, en base a complejidad, abordajes interdisciplinarios de base en la atención primaria, resilientes, resolutivos en el nivel secundario, para aquellos casos de mayor complejidad deberían poder responder a estas situaciones, más allá, obviamente, de la fibromialgia, pero también otras condiciones que determinan esta situación. Si pudiera, presidente, precisar, no quiero ser sofisticado en esto, pero como se ve, normalmente hay dolor crónico osteomuscular, que lo ha dicho aquí el superintendente, muy frecuente. Hay un dolor diabético neuropático, neurítico, por decirlo así, muy frecuente por la población diabética. Hay un dolor oncológico que está fuera de esta discusión y está el dolor reumático, llamémoslo así, de distintas sumas de patologías reumatológicas, entre otras cosas. Entonces, no sé yo cómo tiene desagregada la carga de demanda, porque si a mí me dice 200 millones al año, como que me suena poco a mí, poco en el conjunto del sistema. Entonces, ¿cómo está mirado, enfocado esto en esta gran banda ancha de dolores crónicos que aboca esta ley para poder así estimar la demanda asistencial que se va a cubrir y si los costos van a estar en ese rango o mucho más que eso? Si pudiera aclararlo, señor doctor Fernando González. Sí, efectivamente, doctor Castro, esto se estima no desde los criterios diagnósticos, sino de los motivos de consulta que quedan registrados en los registros estadísticos mensuales. A partir de eso se estima la magnitud de la demanda, ¿ya? Como les señalé, la valorización de la prestación o de las canastas, digamos, para dar cuenta de ella, en el primer nivel de atención son de menor magnitud, no así las de especialistas y medicamentos en el nivel secundario, pero la forma de aproximarnos es a través de la demanda asistencial que existe hoy día y sumado al trabajo colaborativo que se ha hecho desde el año 2017 en adelante con las agrupaciones de la sociedad civil que nos han dado la información de estimaciones también de pacientes que a veces no están en el sistema de salud por diferentes motivos, por desesperanza aprendida o a veces porque definitivamente no encuentran respuesta a sus problemáticas. Otros aspectos que hay que también tener en consideración que menciona, digamos, la orientación técnica tiene que ver con las aproximaciones no farmacológicas como son la acupuntura, que hoy día ya tiene codificación FONASA, y otras medicinas integrativas, ¿no? O complementarias o no tradicionales, como quieran llamarle, que también han demostrado evidencia hoy día, también están dentro de la red integrada de salud y han demostrado buenos resultados, particularmente en esta población. Así que, pero el peso específico y lo que tiene mayor peso hoy día, más que, o sea, por un lado el volumen de población, como se señaló, un porcentaje importante de la población podría llegar a tener dolor crónico no oncológico, y el peso específico de las prestaciones son principalmente los exámenes para descarte diagnóstico y algunos fármacos de segunda y tercera línea, pero lo demás en general está ya cubierto
y paquetizado de las prestaciones tradicionales de atención primaria y secundaria. Senador Castro. No sé si está hablando, senador, porque no le escucho. Disculpe. Medicinal o terapéutica para el control del dolor crónico. Sobre ese punto que en la práctica ocurre muchísimo. ¿Cuál es la aproximación del Ministerio de Salud frente a este punto? Definitivamente selectivo. ¿Se escucha, no? Ahora escucho al presidente Chaguán. No sé si quizás podría... ¿Aló? No, le pregunta al senador Castro qué piensa respecto del uso de la cannabis o el aceite de cannabis para este efecto. ¿Y cuál es el impacto? Es una buena pregunta. Preferiría guardar la respuesta porque es un tema particularmente sensible. Hoy día no está considerado la terapia canábica dentro del manejo del dolor crónico no oncológico de las orientaciones técnicas actuales, y evidentemente un tema que va más allá, digamos, del manejo terapéutico. Hay otras aristas. Entonces, me reservaré esa pregunta, y si les parece bien podríamos desarrollar una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud. Bueno, me parece muy bien. Porque además es altamente controvertido a mi juicio. Sí, yo la pido formalmente, ¿Sí, que haya un pronunciamiento en cualquier dirección, pero que la haya, porque esto es un tema de realidad. O sea, sí. Yo conozco y veo pacientes que consumen o se aplican cannabis y logran paliar sus dolores. Podemos discutirlo largamente, todo lo demás, la legalidad de todo eso, pero quisiera un pronunciamiento, por favor. Ok. Pero es un tema altamente controvertido. Acá han venido algunas fundaciones a plantear que hay más efecto placebo que finalmente poder resolver los dolores crónicos. Entonces, que es un tema que debiera ser objeto también de conversación y análisis. Bueno, hemos visto los dos primeros proyectos. Respecto al proyecto que habilitaba temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer especialidades del sector público, no sé si el gobierno tiene alguna opinión. No se ha conectado nadie del colegio médico. Vamos a pedir justamente su pronunciamiento en la próxima sesión, pero ¿el gobierno tiene alguna opinión? Presidente, por su intermedio, lo que nos gustaría es que efectivamente la próxima semana podamos venir a exponer la opinión. Entendemos que este es un tema sumamente relevante, sobre todo para las regiones extremas, las cuales efectivamente tienen un problema de acceso a los profesionales de la salud, pero entendemos también que la vía que se está proponiendo a través de este proyecto de ley es una de las tantas alternativas con las cuales contamos para poder paliar esta dificultad en el acceso. Está trabajando la Subsecretaría de Redes Asistenciales y podemos comprometer la presencia de profesionales de dicha subsecretaría para la sesión de la próxima semana para poder exponer, digamos, la opinión junto con los demás invitados, si lo tiene a bien, señor presidente. Perfecto. Entonces yo quiero pedirle dos cosas. Una, entiendo que hay un cambio de posición del gobierno. Ayer tuve una conversación con el subsecretario de Salud Pública respecto al proyecto de ley de investigación científica, que nosotros justamente habíamos visto que estaba trabada la pelota en el Ministerio de Salud y lo habíamos llevado a la Comisión de Ciencia. Entonces, el subsecretario me dijo que estaba disponible para que se tratara ese proyecto en la medida que no afectara los derechos de los pacientes. Estamos disponibles justamente para que eso ocurra, y por tanto la idea es que ya estaba incluso con indicaciones presentadas, lograr que vuelva a esta comisión para su tramitación correspondiente. Así que, si le parece a la comisión, si podemos acordarlo, lo acordamos. Y le pido también a la Secretaría de la Comisión que nos haga un listado de los proyectos que están para sala, para pedir que sean despachados rápidamente de la sala del Senado. Tenemos un grupo muy importante de proyectos, entonces para que sean priorizados, para poder mandar un oficio al comité de senadores que formula las tablas con el listado de proyectos. ¿Le parece? Se acuerda. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta agradeciendo y lamentando y esperando que le vaya muy bien a nuestro presidente del Colegio Médico, Luis Ignacio de la Torre, en su parto.